Este audiolibro transformará la forma en que ves el mundo. Hoy os traemos la sabiduría de todos los tiempos. En un mundo que gira cada vez más rápido, donde la información abunda pero la comprensión escasea, se vuelve urgente detenerse, respirar y escuchar lo que ha sido dicho desde siempre. La humanidad, en su constante búsqueda de sentido, ha dejado huellas invisibles en forma de ideas, reflexiones y verdades universales que sobreviven al paso del tiempo. Estas enseñanzas, transmitidas por místicos, filósofos, poetas, líderes espirituales y sabios de todos los rincones del mundo, forman un hilo invisible que une culturas, épocas y tradiciones. Esa es la esencia de lo que W. Yer nos propone explorar. La sabiduría de todos los tiempos. Este libro no se presenta como una colección fría de citas célebres ni como un compendio académico de aforismos. Al contrario, es un viaje cálido y personal, una invitación a redescubrir las verdades esenciales de la vida a través de la lente de la introspección y la conciencia. Yer actúa aquí como un guía amoroso que no impone, sino que acompaña. Nos acerca a palabras que han perdurado por siglos no por coincidencia, sino porque contienen claves profundas para vivir con plenitud, dignidad y sentido. La propuesta es sencilla y revolucionaria al mismo tiempo. Volver al corazón. Volver a lo simple. Volver a lo que ya sabíamos antes de que el ruido del mundo moderno nos hiciera olvidar. Porque en el fondo, no se trata de aprender algo nuevo, sino de recordar. Recordar que dentro de nosotros vive ya la misma sabiduría que inspiró a los grandes pensadores de la historia. Y que la verdadera transformación no comienza con ideas complejas, sino con actos conscientes que nacen del alma. Yer ha reunido aquí pensamientos de figuras tan diversas como Confucio, Teresa de Calcuta, Tolstoy, Emerson, Buda, Lao Tse, Shakespeare, Gandhi, entre muchos otros. Lo que une a todas estas voces no es una doctrina común, sino una vibración. La vibración de lo eterno, lo esencial, lo humano. Y cada una de esas citas sirve como una pequeña chispa, una lámpara encendida en medio del camino, que nos permite ver mejor hacia donde queremos dirigir nuestros pasos. En este primer tramo del viaje, la intención es crear un espacio de apertura. No es necesario estar de acuerdo con todo. No se trata de adoptar una nueva creencia, sino de permitir que algo en nuestro interior se toque, se despierte, se ablande. Porque la sabiduría no entra por imposición, sino por resonancia. Y cuando algo resuena, aunque sea una frase, una imagen, una idea, es porque ya había una semilla dentro esperando germinar. En un tiempo de polarización y superficialidad, detenernos a leer pensamientos nacidos desde la profundidad se convierte en un acto radical. Nos acuerda que hay otra forma de estar en el mundo. Que no estamos condenados a la prisa, al conflicto, a la desesperanza. Que podemos elegir. Que podemos crear espacios sagrados en lo cotidiano. Y que, aunque vivamos rodeados de ruido, siempre existe un rincón silencioso dentro de nosotros donde habita la verdad. Este libro, entonces, no es un manual de instrucciones. Es un espejo. Y como todo espejo verdadero, no muestra solo el rostro, muestra el alma. Nos invita a preguntarnos quiénes somos, qué sentido le damos a lo que hacemos, en qué creemos cuando todo se derrumba, cómo amamos, cómo servimos, cómo miramos a los demás. Preguntas sencillas, sí, pero también las más importantes. Yer no busca darnos respuestas definitivas, sino abrir la puerta a un diálogo interno. Porque cuando el alma empieza a hablar, no hay vuelta atrás. Y es justamente desde esa conversación silenciosa y honesta que comienzan los verdaderos cambios. Los que no necesitan aplausos, los que no buscan validación externa, los que nacen de la certeza interior de estar alineados con algo más grande que nosotros. Así comienza este viaje. Con una promesa y una pregunta. La promesa es que la sabiduría está más cerca de lo que pensamos, y la pregunta es si estamos dispuestos a detenernos lo suficiente como para escucharla. Si estamos dispuestos a mirar adentro, a mirar alrededor
y a mirar la historia de la humanidad no como una sucesión de hechos, sino como un río de enseñanzas eternas que aún pueden cambiar nuestra forma de vivir. La sabiduría de todos los tiempos está viva. Solo necesita que alguien la lea no con los ojos, sino con el alma. Una vez abierto el umbral de la sabiduría temporal, el paso siguiente consiste en aprender a escuchar con otros sentidos, más allá del ruido mental o la lógica apresurada. Wayne Dyer nos lleva a redescubrir un principio sencillo y transformador. La verdad profunda no grita, susurra. No se impone, sino que aguarda a ser reconocida en la quietud del presente. Este capítulo se construye sobre la convicción de que todos los seres humanos poseen una guía interna, una brújula sutil que señala el rumbo verdadero. Dyer lo llama la voz interior, y no es otra cosa que esa presencia silenciosa que sabe, aun cuando no sabemos cómo. A lo largo del tiempo, sabios y místicos de todas las culturas han coincidido en esto. Existe dentro de nosotros una fuente de claridad a la que podemos volver una y otra vez. El desafío, entonces, no es adquirir más conocimiento, sino silenciar lo innecesario para escuchar lo esencial. A través de fragmentos de pensadores como Pascal, Buda, San Juan de la Cruz o Marco Aurelio, el autor va mostrando cómo esa sabiduría interior no está reservada a unos pocos iluminados, sino que es patrimonio común de la conciencia humana. Aparece en forma de intuiciones, de emociones que no se pueden explicar, de certezas que brotan en el momento exacto. No se trata de magia ni de fe ciega, sino de un tipo de inteligencia profunda, ligada a la experiencia, al silencio y a la conexión con algo más grande. Dyer insiste en que la cultura contemporánea nos ha enseñado a desconfiar de esa voz interna, empujándonos a buscar fuera lo que solo se puede encontrar dentro. Hemos aprendido a delegar nuestra verdad en expertos, autoridades, sistemas. Pero la sabiduría eterna, aquella que sobrevive a toda época, nos recuerda que el alma sabe. Y que, cuando nos alineamos con ella, nuestras decisiones se vuelven más claras, nuestras acciones más coherentes y nuestra vida más significativa. No se trata de rechazar la razón ni de despreciar el conocimiento intelectual, sino de integrarlos en un marco más amplio, donde la intuición y la sensibilidad también sean escuchadas. Para Dyer, la sabiduría no es acumulación, sino alineación. Y alinearse significa vivir desde adentro hacia afuera. Permitir que las elecciones, las palabras, incluso los silencios, nazcan desde esa certeza interior que no necesita defenderse porque simplemente es. Uno de los grandes aportes de este capítulo es mostrar que lo cotidiano puede ser terreno fértil para la sabiduría. No hace falta retirarse del mundo ni llevar una vida ascética. Basta con estar presentes. Porque en cada gesto, en cómo saludamos, en cómo respondemos al conflicto, en cómo tratamos a quien no nos entiende, estamos expresando un nivel de conciencia. Y cuando elegimos actuar desde la voz interior, lo ordinario se vuelve sagrado. Dyer propone pequeños ejercicios de introspección. Sentarse en silencio unos minutos al día, escribir lo que se siente sin filtros, hacerse preguntas esenciales como ¿esto es fiel a quien realmente soy? Y sobre todo, aprender a distinguir entre la voz del ego y la voz del alma. La primera teme, juzga, exige. La segunda observa, acoge, guía. Y con la práctica, uno empieza a reconocerlas. Y a elegir, cada vez más, la que trae paz en lugar de tensión. También se habla aquí del coraje que implica seguir la voz interior. Porque muchas veces, lo que esa voz susurra va en contra de lo que el mundo espera. Puede invitarnos a renunciar, a perdonar, a empezar de nuevo, a decir no cuando todos dicen sí. Pero esa es precisamente la medida de su autenticidad. La voz interior no busca aprobación, busca verdad. Y aunque incomode al principio, lleva siempre a la libertad. Este capítulo es una afirmación amorosa de la capacidad humana de conectarse con eterno en medio de la vida moderna, de confiar en la sabiduría que ya habita en nosotros, de dejar de esperar permisos externos para vivir desde lo que somos. Porque cuando escuchamos profundamente,
descubrimos que no estamos perdidos. Solo estábamos distraídos. Y al reconectar con esa voz serena, se empieza a andar un nuevo tipo de camino. Uno que no siempre es más fácil, pero sí más verdadero. Uno donde la dirección no la marca las circunstancias, sino la conciencia. Y donde cada paso, incluso el más incierto, está sostenido por una fuerza invisible que sabe a dónde nos lleva, incluso cuando nosotros todavía no lo sabemos. Porque la sabiduría, como el alma, no necesita gritar para ser escuchada. Solo necesita que, por fin, le demos espacio. Y cuando lo hacemos, la vida se ordena. No porque todo cambie de inmediato, sino porque nosotros cambiamos. Y con ese cambio, todo comienza a encontrar su lugar. A medida que nos adentramos en este compendio de sabiduría que Wendaer ha tejido con esmero, comenzamos a percibir con más claridad una poderosa revelación. Existen principios que, independientemente de la cultura, la religión, la época o el lenguaje, emergen una y otra vez como faros de verdad. No son normas impuestas ni dogmas cerrados. Son vibraciones esenciales, pulsaciones de verdad que han acompañado al ser humano desde sus primeros pasos conscientes. En este capítulo, la propuesta es detenerse a observar esas verdades universales con los ojos del alma y permitir que su eco resuene dentro de nosotros. Uno de esos principios es la compasión. No como sentimiento de lástima ni como obligación moral, sino como reconocimiento íntimo de que el otro y yo no somos tan distintos. Lao Tse lo expresó con sutileza al decir que quien conoce a los demás es sabio, pero quien se conoce a sí mismo es iluminado. Al conocer al otro en su vulnerabilidad, en sus miedos, en sus búsquedas, también accedemos a nuestras propias partes no vistas. Jer insiste en que cada acto de compasión es un gesto de conexión. Al ver al otro con ternura, recordamos que todos compartimos el mismo anhelo de paz y sentido. La humildad aparece también como un eje transversal. No como falsa modestia, sino como la claridad de saberse parte de algo más vasto. Emerson lo decía con elegancia: toda persona que conozco es superior a mí en algún sentido, y en ese sentido aprendo de ella. Este tipo de humildad no disminuye, sino que expande. Nos libera de la necesidad de compararnos, de defendernos, de probar quién tiene razón. Y en esa libertad emerge una fuerza serena, una solidez que no se jacta porque ya no necesita demostrar nada. La gratitud, otro de los pilares que atraviesan el tiempo, se nos revela no como una reacción al obtener lo que deseamos, sino como un estado del alma que reconoce lo sagrado en todo lo que es. Marco Aurelio hablaba de aceptar con gracia lo que la vida trae, entendiendo que el universo tiene una inteligencia que, aunque no siempre comprendamos, actúa a favor del orden. Ye recoge esta enseñanza con calidez. Cuando agradecemos, incluso sin motivo aparente, que elevamos nuestra frecuencia y nos acercamos a lo divino. La paciencia es otra clave que surge desde los antiguos textos hasta nuestros días. La sabiduría sabe esperar. No se apura. Entiende que cada proceso tiene su ritmo, que cada flor se abre cuando es su tiempo. Esta idea, profundamente contracultural en un mundo que todo lo quiere para allá, es un bálsamo para el alma agitada. La paciencia no es pasividad, sino madurez espiritual. Es la confianza profunda de que lo que es para nosotros no necesita ser forzado. Y que lo que se resiste, tal vez no era. Y también está la verdad del amor, no en su forma romántica o idealizada, sino como fuerza que une, que integra, que transforma. Rumi lo describiría como la razón por la que el universo fue creado. El amor, entendido como fuerza espiritual, no se limita a lo personal. Abarca todo lo que toca con presencia, con cuidado, con generosidad. Vivir desde el amor es vivir desde la inclusión, desde la escucha, desde la entrega sin cálculo. Estos principios no están separados ni son compartimentos estancos. Se entrelazan, se apoyan, se potencian entre sí. Y cuando se viven juntos, crean un tipo de vida que trasciende lo ordinario.
no porque sea espectacular, sino porque es profundamente real. Una vida que no gira en torno al ego, sino al alma. Y ese cambio de eje transforma todo. Wayne Dyer muestra, con delicadeza, que cada uno de estos principios no solo puede ser leído o admirado, sino también practicado. No importa dónde estemos, cuán ocupados nos sintamos, cuán no espirituales creamos que somos. Siempre hay un espacio, pequeño pero suficiente, para aplicar una dosis de compasión, de humildad, de gratitud, de paciencia, de amor. Y esos actos simples, cuando se viven con intención, tienen un poder incalculable. Porque la sabiduría no crece con teoría, florece con acción. Este capítulo nos devuelve la certeza de que no estamos huérfanos de guía, que la humanidad ha dejado mapas, que hay caminos ya trazados, no para que los apitamos ciegamente, sino para que nos sirvan de inspiración mientras trazamos el propio. Y que aunque cada época tenga sus desafíos únicos, hay verdades que siempre nos sostendrán si las elegimos vivir. Porque al final, lo que transforman no es saber que la compasión, la humildad, el amor o la gratitud son valiosos. Lo que transforma es permitir que esas fuerzas vivan en nosotros, nos moldeen, nos hablen, nos habiten. Y cuando eso ocurre, algo se alinea en lo profundo. Algo que no necesita explicarse, porque simplemente se siente. Como una certeza suave, como un pulso claro, como una presencia que nos acompaña y nos susurra. Ahora sí, estás caminando con la sabiduría. Una vez reconocidas las verdades universales que han acompañado al ser humano a través de los siglos, el paso natural es preguntarse: ¿cómo vivirlas? ¿Cómo trasladar la inspiración de las grandes enseñanzas a la cotidianeidad de nuestras vidas? En este capítulo, Wayne Dyer nos acerca a una de las lecciones más silenciosas y, al mismo tiempo, más impactantes de la sabiduría ancestral. El poder del ejemplo. Las palabras pueden iluminar, las ideas pueden guiar, pero es a través del comportamiento, de la coherencia entre lo que se cree y lo que se hace, que una vida se vuelve verdaderamente transformadora. Dyer insiste en que el verdadero maestro no es quien habla bien, sino quien encarna lo que predica. La sabiduría, por tanto, no es un ornamento del intelecto, sino una fuerza viva que se manifiesta en los gestos pequeños, en las decisiones diarias, en la forma en que tratamos a quienes no pueden ofrecernos nada a cambio. Este capítulo se despliega como una exploración profunda del concepto de integridad. No se trata de una moral rígida ni de una perfección idealizada. La integridad, tal como la entiende Dyer, es la armonía entre lo interno y lo externo. Es vivir de tal manera que, si alguien pudiera ver nuestros pensamientos, no encontraría contradicción con nuestras palabras ni con nuestras acciones. Esa coherencia, simple en apariencia, es uno de los mayores actos espirituales. El autor trae aquí ejemplos históricos de figuras que han influido profundamente no tanto por lo que dijeron, sino por cómo vivieron. Gandhi, cuya vida fue un testimonio del poder de la no violencia; Teresa de Calcuta, que convirtió el servicio en su oración diaria; Martin Luther King, que hizo de su sueño de justicia una práctica de coraje cotidiano. Y a la par de estos gigantes, Dyer destaca la influencia de personas comunes cuya vida, aunque no pública ni famosa, está impregnada de una sabiduría silenciosa. Una madre que escucha sin juzgar, un amigo que acompaña sin imponer, un trabajador que hace su tarea con dedicación y respeto. A través de estas historias, el mensaje se vuelve claro. Todos tenemos la capacidad de ser una fuente de inspiración silenciosa. No es necesario esperar a ser sabios para actuar sabiamente. Cada vez que elegimos responder con paciencia, cuando podríamos hacerlo con irritación, cada vez que ofrecemos ayuda sin buscar reconocimiento, cada vez que somos fieles a nuestros valores, incluso cuando nadie nos ve, estamos sembrando una forma de sabiduría viva. Una que no necesita títulos ni escenarios, porque se transmite por presencia. Dyer subraya también que encarnar la sabiduría no es un proceso perfecto ni lineal. Habrá contradicciones, momentos de caída, decisiones que luego desearíamos haber tomado de otro modo.
Pero lo esencial no es no equivocarse, sino volver al centro. Reconocer el desvío y corregir el rumbo. Pedir perdón si es necesario. Aprender. 13. Esa humildad es, en sí misma, parte de la sabiduría. Un punto esencial en este capítulo es la idea de que el ejemplo tiene un poder expansivo. No controlamos el impacto que nuestras acciones pueden tener, pero sí podemos elegir la calidad de nuestra energía. Cuando alguien actúa desde el alma, irradia algo que los demás sienten, incluso sin entender por qué. Esa energía despierta, motiva, da permiso para que otros también vivan desde su verdad. Y así, sin esfuerzo ni predicaciones, se genera una cadena invisible de transformación. Gier nos anima a preguntarnos: ¿qué tipo de ejemplo soy? ¿Mi vida refleja las ideas que admiro? ¿Estoy dispuesto a ser testimonio silencioso de lo que creo? No para responder con exigencia ni culpa, sino como una práctica constante de alineación. Porque, al final, no se trata de actuar para los demás, sino de vivir en paz con uno mismo. Y esa paz, cuando es real, se siente, se transmite, se contagia. En este sentido, el capítulo también nos recuerda que muchas veces la sabiduría no se manifiesta en grandes decisiones, sino en la calidad de los momentos más simples. Escuchar con atención en medio del ruido. Sonreír desde el corazón. Agradecer sin necesidad de motivo. Ser amable cuando nadie lo espera. Son actos pequeños, pero si nacen de un estado de conciencia, tienen un poder inmenso. Este camino de encarnar la sabiduría no exige perfección, sino compromiso. Compromiso con el alma, con la coherencia, con el deseo sincero de ser una versión más luminosa de uno mismo, no para ser admirado, sino para estar en paz. Porque cuando vivimos de ese modo, ya no necesitamos convencer a nadie. Nuestra vida habla por nosotros. Y ese lenguaje, el del alma en acción, es el más claro, el más persuasivo, el más duradero. Así, este capítulo nos invita a dejar de buscar tanto fuera y comenzar a pulir dentro. A hacer de nuestra forma de vivir un mensaje. A recordar que, incluso sin proponérnoslo, somos modelos para alguien. Y que cada día es una nueva oportunidad para ser ejemplo de lo mejor que sabemos, de lo más profundo que sentimos, de lo más sabio que hemos aprendido. No con orgullo, sino con gratitud. Porque al final, que el verdadero legado de la sabiduría no son las palabras, sino las huellas que deja una vida vivida con amor, presencia y verdad. Tras comprender el poder del ejemplo, la reflexión se vuelve inevitable. ¿Qué cualidades son las que verdaderamente elevan nuestra vida y nos alinean con esa sabiduría profunda que atraviesa todas las tradiciones? Wayne Dyer nos conduce ahora a explorar las virtudes esenciales, no como una lista de mandamientos ni como metas inalcanzables, sino como cualidades del alma que se cultivan con conciencia, paciencia y compasión hacia uno mismo. A lo largo de los siglos, filósofos como Aristóteles, líderes espirituales como el Buda, y pensadores como Confucio o Viktor Frankl han coincidido en que el desarrollo del carácter, lo que hoy llamamos virtudes, es la base de una vida buena. Estas virtudes no son atributos heredados ni dones exclusivos de unos pocos iluminados, son potencialidades presentes en cada ser humano, esperando ser activadas. Son, en esencia, las semillas de lo mejor de nosotros. Dyer nos propone dejar de lado la idea de que estas cualidades pertenecen a figuras excepcionales. Por el contrario, sostiene que todos podemos, y debemos, desarrollar una vida virtuosa, no como un deber moral impuesto, sino como el camino natural hacia la paz interior y la realización auténtica. Las virtudes se nos revelan, en este sentido, como un puente entre la sabiduría y la acción, entre el ideal y lo cotidiano. Entre las virtudes centrales que destaca están la bondad, la generosidad, la templanza, la fortaleza, la verdad, la humildad, la gratitud, la alegría, la paciencia y la compasión. Cada una de ellas se presenta no como una definición abstracta,
sino como una energía viva que puede ser integrada con conciencia en cualquier momento de nuestra vida. Cada virtud, según Gier, es una forma de recordar quiénes somos más allá del ego. La bondad, por ejemplo, es entendida como una elección diaria. No requiere grandes gestos ni sacrificios, sino la voluntad de suavizar el juicio, abrir el corazón, ser amables incluso cuando no es lo más fácil. La generosidad se presenta como una actitud de entrega, más allá de lo material, que se manifiesta en el tiempo que damos, la atención que ofrecemos, que el amor que compartimos sin esperar retorno. Ambas virtudes, cuando se ejercen, no solo benefician al otro, sino que nos conectan con una parte más luminosa y expansiva de nosotros mismos. Gier también reflexiona sobre la templanza como virtud olvidada en tiempos de excesos. En un mundo que nos empuja al consumo desmedido, al placer inmediato, al ruido constante, cultivar la moderación se vuelve un acto radical. Templar nuestras reacciones, nuestros impulsos, nuestras necesidades, no es reprimirnos, sino liberarnos. Es ganar claridad. Es dar espacio a lo esencial. La paciencia y la fortaleza son virtudes gemelas en momentos de dificultad. La una nos ayuda a sostener sin caer en la desesperación, la otra, a seguir caminando incluso cuando no hay certeza. Gier recalca que el verdadero coraje no está en evitar el dolor, sino en mirarlo con dignidad, en atravesarlo con presencia, en aprender de él con humildad. Hablar de la verdad como virtud es, para Gier, hablar de autenticidad. No basta con no mentir, se trata de vivir sin máscaras, de mostrarse con honestidad, de hablar desde el alma. Y eso solo es posible cuando cultivamos también la humildad, entendida como la capacidad de reconocernos en proceso, de no creernos por encima ni por debajo de nadie, de habitar el espacio intermedio donde puede florecer el aprendizaje. La gratitud y la alegría aparecen como frutos naturales de una vida conectada con lo sagrado. No son emociones pasajeras, sino elecciones conscientes que brotan cuando decidimos enfocarnos en lo que está bien, en lo que tenemos, en lo que somos. Cuando agradecemos, incluso sin motivos evidentes, abrimos la puerta a la abundancia interior. Y cuando nos permitimos alegrarnos, aún en medio de lo imperfecto, estamos honrando la vida en su totalidad. Finalmente, la compasión reúne en sí muchas otras virtudes. Gier la describe como la síntesis de una vida sabia. Sentir con el otro, abrazar su proceso, acompañar sin juzgar. Es el arte de ver al otro como extensión de uno mismo. Es amor en acción. Y vivirla nos devuelve a la fuente común donde todos los caminos espirituales se encuentran. Este capítulo no pretende que adoptemos todas las virtudes de una vez. Más bien, nos anima a elegir una, a cultivarla con dedicación, a observar sus afectos. Porque, como un jardín interior, cada virtud necesita cuidado, tiempo, práctica. Y con cada pequeña elección consciente, vamos moldeando un carácter más noble, más fuerte, más sabio. Gier nos recuerda que no es necesario cambiar drásticamente para vivir de acuerdo con la sabiduría ancestral. Basta con empezar donde estamos, con lo que tenemos, desde quienes somos ahora. Las virtudes no requieren condiciones ideales, florecen en lo cotidiano, en el tránsito, en los errores también. Son la expresión de un alma despierta que decide no solo saber lo que es correcto, sino vivirlo. Así, este capítulo nos deja una sensación reconfortante. Que ser sabio no es un privilegio lejano, sino una posibilidad cercana. Que cada día ofrece el terreno perfecto para crecer. Que la virtud no es perfección, sino dirección. Y que cuando decidimos cultivarla, no solo ennoblecemos nuestra vida, sino que nos convertimos, sin esfuerzo, en una chispa de luz para el mundo. Habiendo recorrido el terreno fértil de las virtudes y comprendido cómo la sabiduría se manifiesta en la acción coherente, Wendaer dirige ahora nuestra atención hacia uno de los grandes campos de transformación: la mente. En este capítulo, se nos invita a reconocer el papel crucial del pensamiento como herramienta para una vida plena, no desde la rigidez del intelecto ni la tiranía del razonamiento,
sino desde una mente al servicio del alma. La pregunta es sencilla y profunda. ¿Es nuestra mente una prisión o un puente hacia lo más elevado de nosotros? Gier empieza desmantelando un mito sutil pero poderoso: el de que pensar mucho equivale a pensar bien. En un mundo saturado de estímulos, donde el análisis, la lógica y la productividad intelectual son celebradas como virtudes supremas, olvidamos que no todo pensamiento es útil, ni todo razonamiento nos acerca a la verdad. De hecho, gran parte de nuestro sufrimiento emocional proviene de pensamientos repetitivos, rígidos, automáticos y, sobre todo, no examinados. Este capítulo nos propone una mirada distinta. Usar la mente no como un amo, sino como un instrumento. En lugar de dejarnos arrastrar por ella, aprender a observarla, calmarla, orientarla. Porque la mente, bien dirigida, puede ser una fuente inagotable de creatividad, comprensión y claridad. Pero descontrolada, se convierte en un campo minado de juicios, miedos, dudas y creencias limitantes. Uno de los mensajes clave de Gier es que podemos elegir nuestros pensamientos, y al hacerlo, influimos directamente en nuestra experiencia de vida. Esta no es una afirmación superficial ni una promesa motivacional vacía, es una invitación a asumir responsabilidad interna. Cada vez que elegimos pensar con amor en lugar de con resentimiento, con confianza en lugar de con temor, estamos modelando nuestra realidad interna. Y eso, tarde o temprano, se refleja afuera. Inspirándose en enseñanzas de sabios como Epicteto, Buda, Rumi o Emerson, Gier traza una línea clara entre el pensamiento que nace del ego, controlador, temeroso, competitivo, y el pensamiento que surge de la conciencia espiritual, amplio, creativo, confiado. El primero busca defender una identidad frágil, el segundo expresa la vastedad del ser. Reconocer esta diferencia es fundamental para recuperar el poder sobre nuestra vida mental. Para lograrlo, el autor propone prácticas simples pero poderosas. Observar los pensamientos sin juicio, escribir lo que se repite para identificar patrones, reemplazar afirmaciones internas dañinas por otras más amorosas y, sobre todo, crear espacios de silencio. Porque la mente no se calma con más pensamientos, sino con presencia. Y cuando aprendemos a estar presentes, incluso por unos minutos, la mente deja de ser ruido y se vuelve claridad. Otro punto esencial de este capítulo es la relación entre pensamiento y realidad. Gier sostiene que, si bien no controlamos todos los eventos externos, sí influimos en la forma en que los interpretamos. Y esa interpretación determina nuestra respuesta emocional y nuestra capacidad de actuar con sabiduría. Así, un mismo hecho, una pérdida, una crítica, una incertidumbre, puede vivirse como tragedia o como oportunidad, según la calidad de pensamiento que elijamos sostener. Esto no significa negar el dolor ni disfrazar la realidad con optimismo forzado. Significa cultivar una mirada más amplia, más sabia, más amorosa hacia todo lo que nos ocurre. Significa dejar de reaccionar desde el miedo para empezar a responder desde la conciencia. Y esa es una práctica que transforma no solo la mente, sino también el corazón. Gier también advierte sobre el exceso de información como obstáculo moderno para la sabiduría. Leer mucho, saber mucho, no garantiza comprensión ni serenidad. A veces, la verdadera sabiduría no consiste en añadir, sino en soltar. Soltar la necesidad de tener siempre razón. Soltar la identificación con el pensamiento. Soltar la obsesión con resolverlo todo. Porque en ese espacio que queda libre, aparece la intuición. Aparece la guía. Aparece la paz. Al final, este capítulo nos deja con una certeza tranquilizadora. Nuestra mente no es nuestro enemigo, aunque a veces lo parezca. Es una herramienta poderosa, capaz de construir puentes hacia lo divino si sabemos orientarla. Y esa orientación comienza con un acto sencillo. Observar en lugar de reaccionar, elegir en lugar de repetir, confiar en lugar de temer. Porque cuando usamos la mente como aliada del alma, y no como su carcelera,
nuestra vida mental se vuelve un campo fértil para la sabiduría. Un espacio donde los pensamientos dejan de ser nubes oscuras y se transforman en rayos de luz que iluminan nuestro camino. Un lugar donde pensar ya no es sinónimo de confusión, sino de claridad, de propósito, de verdad. Y entonces, la mente deja de pelear con el corazón. Comienzan a caminar juntas. Y en esa unión empieza la verdadera libertad. Cuando se ha aprendido a mirar hacia adentro, a cultivar virtudes y a pensar con claridad y dirección, surge un paso inevitable: llevar esa sabiduría a la relación con los demás. Porque, como nos acuerda Wayne Dyer, no basta con alcanzar paz interior en soledad, la vida encuentra su expresión más profunda en el encuentro. Somos seres de vínculos, y el alma no se realiza en el aislamiento, sino en la danza, a veces compleja, a veces luminosa, de convivir con otros. Este capítulo es una invitación amorosa a repensar nuestras relaciones desde una nueva perspectiva. No como fuentes de validación o conflicto, sino como espejos sagrados. Cada vínculo, cada interacción, cada rostro que se cruza en nuestro camino tiene un propósito espiritual. Algunos despiertan nuestro amor, otros nuestra paciencia, algunos incluso nuestra sombra, pero todos, sin excepción, pueden ser maestros si elegimos mirar con los ojos del alma. Dyer parte de una idea simple y profundamente transformadora. No venimos al mundo a cambiar a los demás, sino a cambiar la forma en que nos relacionamos con ellos. Cuando esa verdad se asienta, desaparece la necesidad de controlar, de exigir, de convencer. Lo que emerge es una forma más suave, más libre, más honesta de amar. Una forma en la que amar no es poseer, sino permitir. Las enseñanzas espirituales más antiguas coinciden en que toda relación significativa, sea de pareja, amistad, familia, trabajo, tiene el potencial de expandir nuestra conciencia. Pero para ello, debemos asumir una nueva responsabilidad. Dejar de culpar al otro por lo que sentimos y empezar a observar lo que cada vínculo activa en nosotros. El enojo, el rechazo, el apego, la necesidad de aprobación no son errores, sino señales. Y cada señal, bien interpretada, nos guía de regreso al alma. En este sentido, Dyer insiste en la importancia de la autoobservación. No para juzgarnos ni corregirnos con dureza, sino para ver con claridad qué energía estamos llevando a nuestras relaciones. ¿Nos comunicamos desde el miedo o desde la confianza? ¿Escuchamos para comprender o para responder? ¿Ofrecemos libertad o exigimos que nos complazcan? Estas preguntas, planteadas con honestidad, tienen el poder de disolver muchos malentendidos antes de que se conviertan en conflicto. Una de las claves más potentes que Dyer ofrece es la práctica del desapego amoroso. Desapegarse no es dejar de querer, sino dejar de necesitar. Es amar sin aferrarse. Es permitir que el otro sea quien es, incluso si eso implica caminos distintos. El desapego es, en realidad, una forma de respeto profundo. Hacia el otro, hacia uno mismo y hacia el proceso mayor que nos une. Cuando dejamos de exigir que las personas cumplan nuestras expectativas, abrimos espacio para que el amor real, el que no necesita condiciones, florezca. El perdón también ocupa un lugar central en este capítulo. Dyer lo plantea como un acto de liberación interna, más que como un favor al otro. Perdonar no es justificar ni minimizar el daño recibido, sino soltar el peso de la historia. Es elegir no seguir alimentando el rencor, porque entendemos que aferrarnos al resentimiento es seguir reviviendo el dolor. Al perdonar, no decimos lo que pasó estuvo bien, sino ya no quiero que eso determine quién soy. Pero Dyer no se queda en la teoría. Nos lleva también a considerar las relaciones difíciles como oportunidades de evolución. Es fácil ser amoroso con quienes nos entienden. El desafío, y también la oportunidad, está en mantenernos fieles a nuestra paz frente a quienes no vibran en la misma frecuencia. Eso no indica tolerar abusos ni permanecer donde no hay respeto, pero sí aprender a responder sin perder nuestra esencia.
a decir no con amor, a poner límites sin odio, a retirarnos sin rencor. El autor subraya que no estamos llamados a tener relaciones perfectas, sino conscientes. Y una relación consciente no es aquella en la que nunca hay desacuerdo, sino aquella en la que ambos están dispuestos a mirar hacia adentro, a crecer, a sanar, a pedir perdón, a empezar de nuevo. También nos acuerda que muchas veces la relación más olvidada y la más determinante es la que tenemos con nosotros mismos. No podemos ofrecer lo que no cultivamos internamente. Si no nos hablamos con amor, difícilmente sabremos amar de forma sana. Si no nos respetamos, atraeremos vínculos que reflejen esa carencia. Por eso, la relación con uno mismo es la raíz de todas las demás. Y cuanto más amorosa sea, más paz llevaremos al mundo. Este capítulo se convierte así en una brújula para quienes desean dejar atrás relaciones tóxicas, dinámicas de control y formas de vincularse basadas en el miedo. Nos enseña que es posible convivir desde el alma, que el amor no es posesión ni sacrificio, sino presencia, que la comunicación puede sanar, que el silencio también puede ser amoroso, que el respeto por el otro empieza en el respeto por uno mismo, y que toda relación, si se vive con conciencia, se convierte en un templo. Un lugar sagrado donde aprendemos, enseñamos, reímos, lloramos, caemos y volvemos a empezar. Pero siempre, siempre, crecemos. Porque al final, la sabiduría no es lo que sabemos, es como amamos. Y cuando amamos desde el alma, ya no necesitamos palabras. Nuestra presencia se vuelve una oración. Y cada vínculo, una oportunidad de recordar lo que vinimos a hacer. Tras haber explorado la sabiduría encarnada en el pensamiento, las virtudes y los vínculos humanos, que el viaje interior se expande hacia una dimensión más sutil y profunda. Nuestra relación con el universo, con lo divino, con ese campo invisible que todo lo sostiene y atraviesa. Wayne Dyer nos invita ahora a reconocer que la sabiduría verdadera no es solo introspección, ni exclusivamente acción amorosa, sino también alineación con una inteligencia mayor, un orden cósmico al que pertenecemos, aunque a menudo lo hayamos olvidado. Este capítulo no nos habla de religiones ni de sistemas de creencias particulares. Nos habla de sintonía, de resonancia, de la profunda experiencia, íntima, directa, silenciosa, de sentirnos parte de algo más grande, de algo que está vivo, que tiene ritmo, propósito y que se expresa a través de cada aspecto de la vida. Desde la sincronía de una conversación inesperada hasta el ciclo de las estaciones o el movimiento de las estrellas. Dyer sostiene que la verdadera paz interior surge cuando dejamos de luchar contra ese orden mayor y, en cambio, decidimos fluir con él. Como un río que no se resiste al cauce, sino que se entrega a su recorrido con confianza. Esa entrega no es pasividad, sino un tipo de inteligencia superior. La que reconoce que, más allá del ego que quiere controlar, hay una sabiduría natural que siempre está obrando a favor de nuestra evolución. Inspirándose en enseñanzas de Lao Tse, en la filosofía estoica, en los Vedas y en el pensamiento de grandes místicos contemporáneos, Dyer nos recuerda que todo en el universo obedece a una ley de equilibrio, de interdependencia, de armonía. Y que cuando alineamos nuestras decisiones, pensamientos y emociones con esa ley, la vida empieza a fluir con menos fricción, menos lucha, más significado. Uno de los conceptos clave que introduce es el de vivir con propósito. No un propósito dictado desde afuera, sino uno que se descubre cuando silenciamos el ruido interno y escuchamos la voz de nuestra alma. Cada ser humano, sostiene Dyer, ha venido con una intención profunda. No se trata de un destino fijo ni de una obligación. Es más bien una orientación, una energía que, cuando es respetada, genera plenitud. Y cuando es ignorada, produce desasosiego, insatisfacción, vacío. Vivir alineados con ese propósito implica actuar desde la inspiración y no desde la ambición. Significa preguntarnos,
antes de cada decisión importante. Esto está en armonía con lo que mi alma anhela, porque cuando vivimos desde esa coherencia interna, el universo entero parece colaborar. O, mejor dicho, dejamos de interrumpir esa colaboración con nuestras resistencias mentales. Jer también habla aquí del poder de la intención como forma de diálogo con lo divino. La intención no es solo deseo, es energía organizada. Es una manera de posicionarnos frente al mundo. Cuando nuestra intención es clara, elevada y desinteresada, estamos generando una vibración que atrae experiencias, personas y oportunidades que resuenan con esa misma frecuencia. Es como afinar un instrumento. Cuando estamos afinados con la música del universo, la vida se convierte en melodía. La confianza en esa inteligencia universal se convierte en un pilar esencial. Confiar no significa que todo saldrá como queremos, sino que todo será como necesita ser. Aceptar que cada circunstancia, incluso la que parece injusta o dolorosa, tiene un lugar en el gran tapiz de la existencia, y que cada paso es parte de un proceso mayor que no siempre entendemos en el presente, pero que cobra sentido con el tiempo. Este capítulo también nos invita a observar cómo la naturaleza vive en constante armonía con el universo. El sol no se esfuerza por brillar. La flor no compite para florecer antes que otra. Los árboles no se preocupan por el otoño. Todo en la naturaleza confía, fluye, coopera. Y si somos parte de esa misma creación, entonces nosotros también podemos aprender a confiar en ese ritmo sagrado. Wayne Dyer cierra esta meditación con una enseñanza profundamente tranquilizadora. Cuando vivimos en armonía con el universo, incluso nuestros errores tienen sentido. Incluso nuestras caídas están al servicio de algo mayor. Y entonces, desaparece el miedo a equivocarnos, porque sabemos que lo esencial no es controlar el camino, sino caminar con conciencia. Vivir en sintonía con lo divino no requiere rituales complejos ni certezas absolutas. Solo requiere presencia, humildad y apertura. Y cuando cultivamos esas cualidades, empezamos a sentir que no estamos solos, que no estamos perdidos, que todo lo que ocurre, aunque no lo comprendamos al principio, está, en última instancia, a favor de nuestra evolución. La sabiduría de todos los tiempos no es solo una idea hermosa. Es una frecuencia, una vibración, un estado del ser. Y cuando entramos en ese estado, el mundo deja de parecer un hogar hostil y se convierte en un maestro, en un aliado, en una sinfonía donde también nosotros somos nota esencial. Entonces sí, comienza la verdadera danza de la vida. Una danza guiada, fluida, sagrada. Una danza en la que, al fin, recordamos que nunca estuvimos separados del todo. Solo necesitábamos volver a escuchar la música. Cuando ya hemos recorrido el sendero que nos conecta con el propósito, la armonía y la esencia de lo divino, surge una pregunta inevitable. ¿Qué nos impide vivir permanentemente en ese estado de paz y claridad? La respuesta, señala Wayne Dyer, suele estar más cerca de lo que pensamos. Lo que nos limita no es el mundo externo, sino una construcción interna. El ego. Ese conjunto de identificaciones, miedos, roles y expectativas que hemos confundido con nuestra verdadera identidad. Este capítulo se dedica a desmantelar amorosamente ese sistema de creencias que nos mantiene atrapados en el sufrimiento. Y lo hace no con condena ni juicio, sino con lucidez compasiva. El ego, nos recuerda Dyer, no es el enemigo al que hay que combatir, es simplemente una parte de nosotros que ha sido sobrealimentada. Es una estructura que se construyó para protegernos en un mundo que nos enseñó a competir, a destacar, a defendernos. Pero una vez cumplida su función, si no lo trascendemos, se convierte en prisión. El ego se manifiesta de muchas formas. La necesidad de tener razón, el apego a la imagen, el miedo al juicio, la obsesión por el control, la comparación constante, la búsqueda de aprobación, la creencia de que valgo por lo que hago o tengo. Cada uno de estos síntomas es una señal de que estamos viviendo desde una identidad falsa, limitada,
desvinculada del alma. Gier nos invita a mirar estos patrones con amabilidad, no para negarlos, sino para observarlos sin identificarnos con ellos. Cuando podemos mirar al ego sin miedo, comienza su disolución. Porque el ego no puede sostenerse en la luz de la conciencia. Solo opera en la sombra, en la inconsciencia, en la reacción automática. Cuando traemos presencia a sus movimientos, descubrimos que detrás de ellos hay algo más verdadero, más amplio, más libre. Ese algo es nuestra esencia, nuestra verdadera identidad. El yo soy que no necesita validación porque simplemente es. El alma que observa, que elige, que ama sin condiciones. Y cuando empezamos a vivir desde allí, todo cambia. Las relaciones se vuelven más auténticas, los problemas pierden dramatismo, las decisiones se simplifican, la vida se aligera. Uno de los caminos más directos para trascender el ego, según Gier, es el servicio desinteresado. Cuando ayudamos sin esperar recompensa, cuando damos sin buscar reconocimiento, cuando actuamos movidos por la compasión y no por el deseo de sobresalir, el ego pierde fuerza. Porque el alma no compite. El alma coopera. Y en cada acto de servicio genuino, nos alineamos con lo mejor de nosotros mismos. Otra vía es el silencio. El ego ama el ruido, la actividad constante, la distracción. El alma, en cambio, se manifiesta en el espacio quieto entre pensamientos. Por eso, cultivar el silencio, en la meditación, en la contemplación, en la pausa consciente, es un acto revolucionario. No por lo que produce, sino por lo que revela. En el silencio, descubrimos que no somos la voz en la cabeza, sino quien la escucha. Y ese simple desplazamiento de identidad es el comienzo de la verdadera libertad. Gier también nos anima a cuestionar las creencias que sostienen al ego. ¿Es cierto que debo lograr cosas para valer? ¿Es cierto que si otros no me aprueban, no soy suficiente? ¿Es cierto que mi valor depende de lo que tengo o aparento? Al poner en duda esas ideas, empezamos a ver cuán frágil es la estructura que las sostiene. Y al liberarnos de ellas, accedemos a un tipo de libertad que no depende de circunstancias externas. La libertad interior. Este tipo de libertad no significa que no tengamos responsabilidades, emociones o desafíos. Significa que no nos definimos por ellos. Que ya no somos esclavos del pasado ni rehenes del futuro. Que podemos habitar plenamente el presente, con sus luces y sus sombras, con una paz que nace de la conexión con lo esencial. Gier insiste en que esta libertad no se alcanza de golpe. Es un camino de práctica, de observación, de paciencia. Un camino en el que habrá recaídas, dudas, momentos de oscuridad. Pero también, y cada vez con más frecuencia, momentos de verdad. Instantes en los que sentimos que algo se suelta, que algo encaja, que algo se expande. Y en esos momentos, sabemos que estamos volviendo a casa. Este capítulo es una invitación profunda a vivir sin máscaras. A dejar de actuar para agradar, para encajar, para complacer. A vivir desde la autenticidad, aunque eso implique ser incomprendidos a veces. Porque solo cuando dejamos de vivir para los otros, o para el personaje que creamos de nosotros mismos, podemos vivir realmente para el alma. Y en esa vida, más libre, más honesta, más serena, encontramos lo que el ego nunca pudo ofrecernos. Plenitud. No una plenitud que se alcanza, sino una plenitud que ya estaba allí, esperando ser recordada. La libertad interior, al final, no es otra cosa que eso. El recuerdo de quienes somos más allá de las historias. Más allá del miedo. Más allá de todo. Y ese recuerdo lo cambia todo. En el fluir de este recorrido hacia la verdad más profunda del ser, llegamos a una enseñanza que muchas veces se percibe como contradictoria. La de soltar. Wayne Dyer la aborda aquí con una mezcla de ternura y claridad, revelando que el desapego no es renuncia ni indiferencia,
sino una forma suprema de amor, confianza y libertad. Este capítulo se convierte en una brújula para dejar ir, conscientemente, aquello que nos ata y, al hacerlo, permitir que la vida nos muestre su verdadero esplendor. Desde pequeños, hemos aprendido a aferrarnos a los resultados, a las personas, a los objetos, a la imagen que tenemos de nosotros mismos. La sociedad nos ha enseñado que cuanto más poseamos o controlemos, más seguros estaremos. Pero en el plano del alma, esta ecuación se invierte. Cuanto más soltamos, más libres nos volvemos. Y con esa libertad, llega una paz que no puede comprarse ni imitarse. Jer comienza desglosando uno de los grandes malentendidos sobre el desapego. La idea de que para soltar hay que dejar de querer. Nada más lejos. El desapego verdadero no niega el amor, no purifica. Nos permite amar sin necesidad, sin posesión, sin miedo a perder. Porque ya no amamos para llenar un vacío, sino para compartir lo que desborda desde dentro. Amar desde el alma, no desde el ego. Aplicado a los vínculos, el desapego se traduce en libertad compartida. Significa no retener al otro ni moldearlo a nuestras expectativas. Es permitir que cada ser sea quien necesita ser, incluso si eso implica caminos distintos. Esta forma de amar no es fría ni distante. Es profundamente consciente. Y, paradójicamente, es la única que puede sostenerse a lo largo del tiempo sin volverse dependencia o conflicto. En cuanto a los resultados, Jer nos acuerda que el deseo no es el problema, sino el apego al resultado específico. Podemos tener metas, anhelos, aspiraciones, pero también podemos aprender a soltar el control sobre cómo, cuándo o con qué forma llegarán. El desapego no implica pasividad, sino confianza activa. Significa dar lo mejor de nosotros sin quedar esclavizados al resultado. Es actuar desde la inspiración, no desde la compulsión. Uno de los grandes beneficios del desapego es que nos devuelve el presente. Cuando soltamos el deseo de que las cosas sean distintas, empezamos a ver lo que ya es. Dejamos de vivir en la ansiedad del futuro o en el lamento del pasado y comenzamos a habitar el ahora con gratitud. Y es solo en ese ahora donde puede florecer la alegría auténtica. Jer también plantea el desapego respecto a la identidad. Muchos sufrimientos nacen de defender una imagen, de querer ser vistos de cierta manera, de temer al juicio, de evitar mostrar vulnerabilidad. Pero cuando soltamos esa necesidad de agradar o de probar nuestro valor, algo se afloja por dentro. Aparece una naturalidad que no necesita adornos. Ser, simplemente ser, se convierte en un acto de plenitud. Este desapego es también una forma de fe. Fe no como creencia dogmática, sino como entrega confiada al flujo de la vida. Es entender que lo que llega, llega para enseñarnos, y lo que se va, también. Que perder algo o alguien no es necesariamente un error, sino una reorientación. Que incluso en el vacío, hay una inteligencia actuando. Y que la verdadera seguridad no viene de aferrarnos, sino de saber que siempre tendremos lo que realmente necesitamos para crecer. A nivel práctico, Jer propone rituales cotidianos para cultivar el desapego. Escribir aquello que estamos listos para soltar, respirar profundamente ante la ansiedad del control, agradecer lo que tenemos sin temor a perderlo, bendecir lo que se va sin cerrar el corazón. Cada uno de estos gestos, por pequeños que parezcan, reeduca al alma para confiar. También es importante comprender que el desapego no significa desconectarse emocionalmente. Podemos sentir, llorar, extrañar, desear, todo eso es parte de la experiencia humana. Lo que transforma es el lugar desde donde lo hacemos. Cuando sentimos sin resistir, cuando deseamos sin exigir, cuando extrañamos sin idealizar, estamos practicando un desapego vivo, amoroso, sabio. Este capítulo nos invita a dejar de sostener con fuerza lo que ya cumplió su ciclo. A no temer el espacio que queda cuando algo se va. A abrir las manos, no como gesto de derrota, sino como acto de confianza.
porque solo con las manos vacías podemos recibir lo nuevo. Solo con el corazón libre podemos amar sin condiciones. Solo con la mente tranquila podemos escuchar la voz del alma. Y entonces descubrimos que no hay pérdida en soltar. Lo que se va, libera. Lo que queda, enraiza. Lo que llega, sorprende. Y lo que somos, eso permanece, más ligero, más sabio, más en paz. El desapego no es el fin del amor, es su madurez. No es resignación, es aceptación activa. No es frialdad, es calor sin miedo. Y cuando lo comprendemos, no solo con la mente, sino con el cuerpo, el alma, la experiencia, nos convertimos en canales abiertos de vida. Y todo lo que la vida quiere darnos, por fin puede llegar. Porque dejamos de interferir. Porque por fin confiamos. Porque al soltar, nos encontramos. A medida que el alma se libera del ego, del apego y del miedo, algo muy sutil comienza a emerger. Un tipo de sabiduría que no proviene de los libros, ni de las palabras, ni siquiera del pensamiento racional. Es una sabiduría que brota del silencio. Un silencio profundo, nutritivo, fértil. Wayne Dyer dedica este penúltimo tramo del viaje a explorar el lugar más olvidado y, paradójicamente, el más revelador. Ese espacio interno donde no hay ruido, pero sí verdad. Donde no hay certeza, pero sí claridad. Este capítulo es, en sí mismo, un acto de quietud. Una invitación a detener el movimiento constante del hacer y del saber para simplemente estar. No como evasión, sino como una forma elevada de presencia. Porque, como dice Dyer, en el silencio no estamos solos, estamos con Dios. En nuestras vidas modernas, donde el ruido externo y el interno nos acompañan sin pausa, buscar el silencio puede parecer una rareza, incluso una amenaza. ¿Qué encontraremos cuando se apaguen las voces, los estímulos, los pensamientos? Para muchos, lo primero que aparece es incomodidad. Pero si nos quedamos un poco más, si respiramos con paciencia, el silencio empieza a hablar. Y lo que dice no puede ponerse en palabras, pero puede sentirse en todo el cuerpo. Dyer nos enseña que el silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia del ser. Un estado en el que se disuelven las fronteras del ego, las dudas del pensamiento, los dramas del personaje. Allí no hay máscaras, ni metas, ni esfuerzo. Solo una conciencia despierta, abierta, amorosa. Y desde ese estado, paradójicamente lleno aunque parezca vacío, surge una comprensión más profunda que cualquier razonamiento. La comprensión del corazón. Este capítulo propone prácticas para cultivar ese espacio. No se trata de escapar a un retiro espiritual ni de abandonar las responsabilidades del mundo. Se trata de crear momentos, brechas conscientes, pausas en medio del día. 5 minutos de silencio a despertar. Una caminata sin teléfono ni música. Una respiración atenta antes de hablar. Cada pausa, por breve que sea, es una puerta. Y del otro lado está el alma. El silencio también es una herramienta poderosa para relacionarnos con los demás. Escuchar sin interrumpir. Observar sin juzgar. Estar sin necesidad de llenar el vacío con palabras. En ese tipo de presencia silenciosa, el otro se siente verdaderamente visto. Porque en el fondo, todos anhelamos ser escuchados, más allá de lo que decimos. Y esa escucha solo ocurre cuando el ego se calla y el corazón toma el lugar central. Dyer señala que en el silencio podemos acceder a respuestas que no están disponibles para la mente lógica. A veces pasamos horas, días o semanas buscando una solución, un camino, una señal, y lo encontramos en un instante de quietud, cuando soltamos la necesidad de encontrar. Porque la sabiduría no siempre grita. A menudo susurra. Y solo el silencio puede oírla. Este estado de escucha también afina nuestra intuición. Esa capacidad de percibir sin razonar, de saber sin entender por qué. Todos la tenemos,
pero está sepultada bajo capas de ruido y distracción. El silencio la despierta. Nos vuelve receptivos. Nos permite actuar desde un hogar más profundo que el impulso o la reacción. Desde ese lugar donde ya sabemos, aunque no sepamos que sabemos. Wayne Dyer nos recuerda que las grandes decisiones de la vida, las más auténticas, las más transformadoras, no suelen tomarse en medio del bullicio. Surgen en la soledad, en la contemplación, en la conexión interior. Por eso, cultivar el silencio no es un lujo ni un escape. Es una necesidad del alma. Es su forma de volver a sí misma. Es su alimento, su refugio, su hogar. Y este silencio no está reservado para los monjes ni para los iluminados. Vive en todos. Acompaña a quien lava los platos con atención, a quien respira conscientemente antes de dormir, a quien observa el cielo sin prisas, a quien cierra los ojos un momento en medio del tráfico. El silencio está disponible, siempre. Solo espera ser elegido. Este capítulo no busca convencer, sino contagiar. Contagiar la belleza de una vida menos ruidosa, más sentida. Mostrar que no necesitamos más información, sino más integración. No más palabras, sino más verdad. Y esa verdad no se dice, se escucha. Dyer cierra esta reflexión con una imagen simple y poderosa. El silencio es como un lago tranquilo. Cuando el agua está agitada, no podemos ver el fondo. Pero cuando se quieta, todo se vuelve claro. Nuestra mente es igual. Y nuestra alma, como ese fondo sereno, siempre estuvo allí, esperando, amándonos en silencio. Así, el silencio se revela no como un vacío, sino como un portal. Un umbral hacia lo eterno. Un campo fértil donde florece lo que verdaderamente somos. Y al cruzarlo, ya no queremos volver al ruido de antes. Porque al fin comprendemos que todo lo esencial se dice sin decirse. Se transmite sin palabras. Y se comprende en total silencio. Todo viaje profundo, toda travesía de transformación auténtica, no termina realmente en un destino. Más bien, nos devuelve al punto de partida, pero con una mirada renovada. Así ocurre también con este recorrido por la sabiduría de todos los tiempos. Al final, no se trata de convertirnos en alguien nuevo, sino de recordar quienes siempre fuimos. De volver al origen, pero despiertos. Wayne Dyer culmina este camino con una invitación serena y poderosa. Vivir desde el alma, con coherencia, con plenitud, con paz. En este capítulo final, la experiencia espiritual deja de ser una búsqueda y se convierte en una forma de estar. No como una meta por alcanzar, sino como una presencia que se habita. Después de haber cruzado los territorios del pensamiento consciente, la virtud, el desapego, la armonía, el silencio, ya no hay nada que demostrar. Solo queda ser. Y ese ser, vivido con profundidad, es en sí mismo un acto de sabiduría. Dyer propone que la espiritualidad no es algo que hacemos de vez en cuando. Es la manera en que respiramos, miramos, hablamos, elegimos, nos detenemos. Es como tratamos a los demás cuando nadie nos ve. Es como respondemos al dolor, como abrazamos la incertidumbre, como celebramos lo simple. Es, en última instancia, la forma en que amamos. Porque quien vive desde el alma, ama desde un lugar que no necesita condiciones. Y esa forma de amar lo transforma todo. El regreso al origen también implica soltar la idea de que necesitamos arreglarnos. No somos proyectos inacabados. No estamos rotos. No hemos fallado en nada esencial. Lo único que necesitamos es recordar que debajo de los errores, del miedo, de las máscaras, ya somos completos. Ya somos luz. Ya somos amor. Esto no significa negar la sombra ni ignorar las heridas. Significa mirarlas desde otro lugar. Desde la comprensión de que cada experiencia, incluso las más dolorosas,
han contribuido a nuestro despertar. Cada pérdida nos enseñó a soltar. Cada error nos enseñó humildad. Cada decepción nos empujó hacia adentro. Y ese empuje fue, en realidad, una llamada del alma. Jer celebra aquí la paradoja de la vida espiritual. Cuanto más nos sentimos, más fuerza encontramos. Cuanto más soltamos, más recibimos. Cuanto más aceptamos lo que es, más libertad sentimos. Es una sabiduría que no se explica con lógica, pero que se reconoce en el cuerpo, en el corazón, en el instante presente. Vivir desde el alma no es separarse del mundo, sino abrazarlo desde otro nivel. Es participar de la vida, del trabajo, de la familia, de las responsabilidades, con una conciencia más expandida. Ya no reaccionamos como autómatas, ya no buscamos afuera lo que está dentro. Actuamos, sí, pero desde la inspiración, no desde la urgencia. Hablamos, pero con intención. Escuchamos, pero con presencia. Todo se vuelve sagrado, porque todo se vuelve consciente. Wayne Dyer no promete una vida sin problemas. Promete, más bien, una vida con sentido. Una existencia en la que el dolor no es enemigo, sino maestro. En la que la alegría no se posterga, sino que se encuentra en lo cotidiano. En la que la espiritualidad no es evasión, sino raíz. Y en la que la paz no es ausencia de ruido, sino la melodía interior que brota cuando todo está alineado. Este capítulo también es una despedida simbólica. No de las enseñanzas, sino de la idea de que necesitamos seguir buscando. Es un recordatorio de que la sabiduría que admiramos en los grandes maestros está ya en nosotros. Que no hace falta ir más lejos. Que el cielo que anhelamos comienza en la forma en que tratamos este momento. Esta respiración. Esta elección. Y así, el viaje concluye como empezó. Con una llamada. Pero ya no es una llamada desde afuera, ni siquiera desde un libro. Es una llamada interna. Una voz silenciosa que dice: eres suficiente. Estás listo. Ya puedes vivir como el alma que eres. No se trata de hacer más, ni de entender más. Se trata de vivir. De vivir de forma que cada paso sea una expresión del alma. Que cada gesto sea un acto de amor. Que cada día sea un regreso. No a un lugar, sino a una verdad. La paz que buscabas siempre estuvo en ti. Y ahora, al fin, estás listo para habitarla. Suscríbete para escuchar más videos como este.